Vamos a hablar de algo sumamente importante. Vamos a darle la bienvenida al doctor Sergio Lelo Sánchez, quien es el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, en donde vamos a hablar del anuario 2023 y las principales modificaciones y avances para la justicia de la provincia de Jujuy. Doctor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido al matutino. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, las últimas semanas de diciembre tuvimos el acto, ¿no?, en la Casa de Gobierno, en donde hubo cambios de cargo, asunción de nuevos cargos del MPA. Sí, como consecuencia de la reforma constitucional de junio del año pasado, se sancionó la nueva ley del Ministerio Público de la Acusación, la ley 6363, que cambia la estructura del funcionamiento y amplía la intervención del Ministerio Público en materias no penales y en materias vinculadas a acciones de inconstitucionalidad y una serie de facultades vinculadas a la representación de los derechos de los ciudadanos en otros ámbitos, tales como la posibilidad de interponer amparos, la posibilidad de intervenir más fuertemente en cuestiones de medio ambiente y en las acciones de inconstitucionalidad, lógicamente, que se planteen contra alguna norma. Esas eran funciones que no las desempeñaba en el cargo de fiscal general, que solamente contemplaba la intervención del Ministerio Público de la Acusación en materia penal. Ahora se amplía a materia no penal, que incluye cuestiones de consumo, cuestiones civiles, donde está de por medio el orden público o el interés público que lo representa el Ministerio Público, y cuestiones contenciosas administrativas. Son otras materias que se incluyen ahora en funcionamiento. Esto también, doctor, tiene que ver con una escucha, me imagino, a la comunidad, el ampliar y el favorecer, digamos, a quienes tienen que acompañar por parte del Ministerio, ¿no? Tiene que ver con que el rol del Ministerio Público se ha modificado en los últimos tiempos y abarca materias que con el anterior esquema institucional no tenían la intensidad que van a comenzar a tener actualmente en el rol de la Administración de Justicia. Me refiero concretamente a los derechos de los consumidores y a cuestiones medioambientales. Por otra parte, se crea la figura del Procurador General Adjunto, que lo desempeña el doctor Ignacio Pasquini, por lo que se amplió considerablemente el ámbito de actuación y las competencias del Ministerio Público. Tiene que ver con que el Ministerio Público desempeña un rol preponderante en el sistema de administración de justicia a partir de la consagración de su autonomía en la Constitución provincial, que antes estaba asignada por ley solo en materia penal. Ahora la cuestión recepta la Constitución las prácticas generadas a través de una ley y sigue los lineamientos de la posición institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación a partir de la reforma del año 94. Se pone en línea con la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, que era algo que restaba incorporar para ya darle mayor estabilidad a la institución. Excelente. Vamos a hablar del anuario del año 2023. La última vez que nos visitó comparamos en algunas imágenes la eficacia en cuanto al MPA en su funcionamiento, en el tema de los números, en el tema de las condenas, cómo subió todo, lógicamente en beneficio para la comunidad, hablando de justicia. Pero bueno, ¿cómo nos puede empezar a contar o a comentar para que la audiencia pueda entender el mejor funcionamiento por parte de la justicia aquí en la provincia? Bueno, al principio, cuando se inició, hoy se cumplen 8 años desde que asumí en el cargo, en aquel entonces de fiscal general, y hace poco asumí como procurador general, pero hay una continuidad institucional del Ministerio Público de la Acusación. Un Ministerio Público que antes no funcionaba, comenzó a desarrollar una labor institucional preponderante en el sistema de administración de justicia a partir de la inicial reforma judicial que lleva adelante el Poder Ejecutivo en aquel entonces, y se comienzan a atender algunas cuestiones que estaban desatendidas, absolutamente desatendidas. Para dar una imagen elocuente, en aquel entonces, que no había un sistema de registración ni de estadística, porque vamos a partir de que para resolver los problemas hay que tener información, y la información se plasma en un sistema estadístico, que antes no lo tenía el Poder Judicial,
porque entre otras cuestiones no había gestión ¿En qué del año Ministerio Público hasta el año 2015. Cuando se puede acceder a las estadísticas nos damos con que ingresaban 35.000 causas por año al sistema penal, lo cual era una barbaridad y que no encontrábamos hasta que comenzamos a depurar la información la razón de esta enorme inflación de causas que tenía que ver con errores estadísticos del anterior Ministerio Público. En ese entonces se comenzó con la descentralización también del Ministerio Público por el hecho de tener autonomía funcional, Sí. y se enviaron a los ayudantes fiscales a trabajar en las comisarías en el territorio. Eso permitió hacer una selectividad de los casos que ingresan al sistema penal que se fue disminuyendo. Esto no tiene que ver, quiero hacer la aclaración, con que se haya aumentado o no haya aumentado el delito. Tiene que ver con que antes las comisarías no tenían un criterio técnico jurídico para seleccionar cuáles eran los conflictos que debían incorporarse para su procesamiento al sistema penal. Sí. Entonces todas las denuncias se incorporaban Iban ahí directo. de manera discrecional al sistema penal, y cualquier cuestión era denunciada por los vecinos y no tenían que ver con el sistema penal. Problemas vecinales, problemas de maltrato animal, que sí después comenzó a tener incidencia en el sistema penal, problemas civiles, problemas de vecindad, de medianería. Por eso era tal el volumen y es imposible gestionar semejante cantidad de conflictos. De eso De se hecho, encargaría el asistente de fiscal. El ayudante fiscal, Ayudante, que es perdón. abogado, Bien. necesariamente tiene conocimientos técnicos para seleccionar. Esto va al sistema penal, esto tiene que procesarse en otro ámbito, sea municipal, sea justicia civil, sea justicia contravencional. Esa inicial selección permitió que a hoy, año 2023, hayan ingresado 8.000 conflictos penales al sistema. Fíjense la diferencia, 35.000 Sí. a 8.000. Eso permite una mejor gestión de las causas y que el sistema penal se ocupe de los conflictos más graves de la sociedad, porque antes se ocupaba de todo en forma irreflexiva, por así decirlo, y desordenada. A partir del 2016 comienza a haber un trabajo de selectividad y de racionalización del funcionamiento del sistema penal. De hecho, fíjese que con 8.000 causas, a pesar de que sigue siendo muchas, se puede gestionar de mejor manera, de poder disponer los recursos y los cursos de acción para dar respuesta a la sociedad, que es lo que pretende del Sí. sistema penal. Lógicamente, los conflictos más graves requieren una pronta respuesta desde el Ministerio Público, porque hay que entender que el Ministerio Público de la Acusación representa a las víctimas de los delitos. Excelente. Entonces, toda víctima tiene, a partir de la reforma constitucional, incluso se consagró que las víctimas tienen un derecho protegido constitucionalmente, que antes no ocurría. A partir de la reforma constitucional, en el artículo 27, inciso 3, se prevé que la víctima tiene intereses que deben ser atendidos desde la Constitución, y luego a través del Código Penal, y luego a través del Código Procesal Penal. Esto permite que uno de los ejes institucionales más importantes del Ministerio Público de la Acusación sea ocuparse de las víctimas, que antes no ocurría. Creo que ese es un cambio en el paradigma, en el tratamiento de los conflictos penales, porque la víctima antes no era convocada, era solo un objeto de prueba que hacía la denuncia o prestaba un testimonio, pero no se atendían a otros intereses como la contención psicológica, la orientación en los tratamientos psicológicos, la posibilidad de que autogestione sus conflictos con el victimario a través de la resolución alternativa de conflictos, que tampoco existía antes del año 2016, desde que Es un trabajo asumieron el más cargo. interdisciplinario, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario al que no se le prestaba atención y además el fiscal representa a la víctima frente a la justicia. El fiscal es un operador dentro del sistema de administración de justicia, busca la sanción de los responsables, busca que la víctima sea atendida, busca que la víctima, a través de otros efectores de la administración pública, que no necesariamente sea el Ministerio Público, en un trabajo en red con las municipalidades, con los centros vecinales también, o con organismos del Ministerio de Desarrollo Humano, el Consejo Provincial de la Mujer, comience a atenderse a la víctima y a darle respuesta a sus legítimas expectativas frente a la justicia. Excelente.
Bueno, Ahí tenemos algunos gráficos, esto lo que recién mencionaba, ¿no? Cómo fue bajando la línea en la cantidad de presentaciones con esta incorporación de los ayudantes, ¿no? Y se ve esta diferencia, sobre todo que está marcado a partir del 2020, que bueno, fue un año bisagra, digamos, para todos. Sí. Fue también, digamos, a partir de ahí que como que se empieza a regular de una manera muy distinta, ¿no? Sí, se comienza a gestionar con mayor criterio racional las causas. Claro, sí, Que sí. fíjense, de casi 40.000, ahora tenemos 8.800. Sí. Independientemente, les reitero, del aumento o descenso de determinado tipo de delitos que hubo No hay un ahora. motivo, digamos. Hubo un cambio, me parece, fíjense que en el año 2021 había 15.000 causas, Sí. en el 2022 8.200 200. y ahora en el año pasado 8.000, casi 9.000. También hubo a partir del año bisagra, que es el 2020, cuando se visibiliza este fenómeno criminal de la violencia de género a través de los femicidios que ocurrieron en el mes de octubre, noviembre de ese año, que fue terrorífico, y hubo que tomar medidas urgentes para atender esta contingencia, es que se crearon fiscales especializados y juzgados de violencia de género especializados a partir de normas que sancionó la legislatura provincial, y se comenzó a atender a esta problemática realmente grave que persiste a la fecha. Sin embargo, también les puedo decir que desde el año pasado han descendido a los casos de violencia de género y han aumentado los casos de delitos contra la propiedad. Ese es un fenómeno nuevo que ahora estamos abordando desde el Ministerio Público, con la creación de una Fiscalía de Política Criminal que atiende, porque ¿cuál es el tema con los delitos contra la propiedad? En general, casi todos los delitos contra la propiedad, si no son sorprendidos en flagrancia, es muy difícil de investigar, porque en general son autores anónimos. Los arrebatos de celular en la vía pública, desde que comenzaron a funcionar las cámaras de seguridad sí aumentó un poco la identificación de los autores, pero en general los delitos contra la propiedad acontecen cuando el vecino o el ciudadano da cuenta de que ingresaron a su domicilio, y salvo las cámaras de seguridad privada de otros vecinos o las públicas, es muy difícil identificar al autor. ¿Qué es lo que ocurre? Estos delitos que en general son con autores desconocidos, tienen una motivación, una razón de ser. Ningún delito ocurre porque sí. Y en este caso, en los delitos contra la propiedad, es el lucro, obtener un lucro. Y tiene que haber necesariamente detrás de estos, generalmente menores que arrebatan celulares en la vía pública, una organización. Alguien que gestiona estos recursos destinados a obtener un rédito en el mercado criminal con la reventa de esos celulares o el cambio de celulares por estupefacientes. Entonces se vinculan los fiscales que atienden a la cuestión de estupefacientes con los fiscales que atienden a los delitos contra la propiedad y el fiscal de política criminal que diseña la atención y gestión de causas no en relación a los autores, sino tratando de desarticular las bandas criminales que están atrás de este fenómeno criminal que los organiza, les paga, los recluta, que son personas que obtienen un rédito y es lo que se llama el mercado criminal. Sí, esto iría más allá de la ley de narcomenudeo. Lógico, porque también está vinculado los delitos contra la propiedad con el narcomenudeo. Entonces había que organizar los recursos de forma tal que todos los fiscales trabajen de forma coordinada para atender este fenómeno notorio que aumentó en un 30% desde el año pasado. Los delitos contra la propiedad, que tienen un aumento también con los delitos de narcomenudeo, y lo que hace esta fiscalía es atender al fenómeno criminal independientemente del autor, porque se investiga y se hacen trabajos de campo. De hecho, hay un sociólogo y un antropólogo que están trabajando en el tema de la desarticulación de los mercados criminales, donde se reducen las cosas robadas, en definitiva, para que se entienda. Todas estas cosas, todos esos celulares van a parar a algún lado. Bueno, alguien organiza que esos celulares sean revendidos, obtienen un rédito, reclutan menores para hacer esto, y es un fenómeno
que se retroalimenta. Bueno, hay que incidir en el mercado criminal en definitiva. Bien. Fíjense, ahí está la cantidad de causas que ingresaron el año pasado. Sí. Antes en los delitos contra la propiedad no existía esa cantidad que aumentó a Que son 2.589. 2.589 delitos contra la propiedad, y en lo que respecta a violencia de género son 3.886. Claro, casi 4.000. Permanece más o menos estable, disminuyó quizá un poco y aumentó delitos contra la propiedad. Bien. Esta Fiscalía de Política Criminal está diseñando bajo la órbita de la Procuración General un plan político criminal para enfrentar el problema de narcomenudeo, que lo vamos a presentar cuando tenga que rendir el informe en la legislatura, porque hace falta hacer trabajo de campo, reunir información a través de entrevistas, a través de un relevamiento de todos los organismos que están en el Estado para trabajar sobre el tema de violencia de género. Y hay que organizarlo y articularlo, porque la mejor manera de prevenir este fenómeno es a través de la coordinación interinstitucional y evitar la superposición de funciones que terminan revictimizando. La víctima, además de ser víctima de un delito de agresión de género o de violencia sexual, va peregrinando por distintas oficinas, le hacen un examen psicológico 1, 2, 3 veces. Eso es responsabilidad del Estado, y el Ministerio Público trabaja para que eso no ocurra, porque en definitiva es fundamental no revictimizarla y atender de una sola vez a la víctima, cuya información sirve para dar lugar a una investigación penal preparatoria y eventualmente a solicitar que alguien sea detenido y enviado a juicio y eventualmente condenado. Para que eso ocurra hay que articular con el Consejo Provincial de la Mujer, con el Ministerio de Desarrollo Humano, con los organismos de las municipalidades que trabajan y básicamente con la ciudadanía, que a través de los centros vecinales reúne también información que es un insumo importante para investigar, tanto en la materia de narcomenudeo a través de las denuncias anónimas, que da lugar a la iniciación de muchísimas investigaciones, como a la cuestión vinculada a violencia de género, porque la gente por ahí es un poco refractaria a concurrir a las comisarías donde no reciben un trato adecuado posiblemente, o no le tienen confianza a la policía. Entonces, en este sentido, se ha trabajado mucho con los ciudadanos, con los centros vecinales, para que ellos puedan reunir esa información y poder trabajar con esa información. Excelente. Vamos a hablar del tema que mencionaba recién, el tema de los juicios, de las condenas, que también subieron muchísimo, Sí. ¿no? Eso tiene que ver con algo que se viene trabajando desde el Ministerio Público de la Acusación, que es la reforma del Código Procesal Penal, que integramos una comisión hace un tiempo convocada por el Poder Ejecutivo y terminó siendo sancionada a fines del 2021 y se puso en funcionamiento en octubre del 2022 con la materia de narcomenudeo. Esto permite una mayor celeridad y agilización de los procesos, porque se utilizan herramientas que antes no eran explotadas y tampoco estaban tan claramente reguladas en el anterior código, como los juicios abreviados, el imputado colaborador o los testigos de identidad reservada, que brindan información en esta temática que de otra manera no podríamos acceder. Dentro de ese esquema están los buzones para las denuncias anónimas. Claro. Entonces, eso permitió avanzar en el narcomenudeo recién a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, donde todo se resuelve. El rasgo más importante de este código es que se resuelve en audiencia y rápidamente. Eso permite descongestionar el sistema de las infracciones menores y eventualmente concentrarse en las infracciones más graves para ser enviadas a juicio. Fíjense que en muchos casos el juicio abreviado incidió como factor de crecimiento de los acuerdos a partir del año 2022. Fíjense cómo bajan las cantidades de causas remitidas a juicio y aumentan los juicios abreviados. Claro. Porque de 1.200 se pasa a 155 y aumentaron, no veo bien ahí, casi a 800, 900 de 300 a 900 condenas a través de juicios abreviados. Ese es un mecanismo que demostró dar mayor eficacia al funcionamiento del sistema penal. Pleno, ¿no? Sí. En igual sentido, hay otro gráfico que ilustra acerca de la cantidad de sentencias que hubo. El año 2022, hubo alrededor de 300 sentencias condenatorias, porque todavía no estaba
el código en vigencia, Sí. y a partir del código en vigencia llegamos a 1000 sentencias condenatorias, se triplica la cantidad de sentencias condenatorias, sea por procesos comunes o a través del juicio abreviado. Ahí se nota el salto cualitativo del funcionamiento del sistema penal con el nuevo código que viene a descongestionar, darle mayor celeridad a la respuesta de la gente. Excelente. Más allá obviamente se ven en los números, ¿no? En la presentación, el acompañamiento que recién mencionabas, el trabajo mancomunado que se tienen entre los distintos ministerios y demás. ¿Qué se está planificando, qué se planea ya para este 2024 para seguir mejorando y seguir acompañando a las víctimas en cada uno de los casos? Quizás para diferenciar, digamos, para hacer estos números, ¿no? Que vamos bien, vamos por buen camino. Bueno, parte de eso tiene que ver con la instalación de oficinas en los hospitales públicos del interior, porque la gente acude al hospital para recibir una atención sanitaria y simultáneamente tienen la posibilidad de hacer en el acto la denuncia y ya desentenderse de la cuestión. Cuando se recibe el informe del examen médico de esa víctima, se incorpora al legajo a través del sistema, la plataforma informática del Ministerio Público, y ya eso impacta en la oficina del fiscal y ya puede comenzar a tomar decisiones en tiempo real. Es decir, hoy, en este momento, la víctima es atendida, se emite el informe, se incorpora esa evidencia al sistema de la plataforma informática y ya el fiscal puede comenzar a tomar decisiones porque ya no hay más papel. Claro. Eso es el otro tema, el salto cualitativo que da el nuevo código. Antes eran los expedientes enormes que uno tiene por ahí la experiencia de ver que... Sí. Expedientes cuyo cuerpo son 200 fojas y son 6, 7, 8 cuerpos de 200 fojas, la información ahí se pierde, se dilatan los procesos porque en general o los abogados plantean todo el tiempo escritos que hay que resolver y lo que se denomina en la jerga chicanean la causa, sí. Y los jueces y los fiscales también al plantear las cosas por escrito, resolver por escrito, dejan que transcurra el tiempo y nadie recibe respuesta. En cambio, en un sistema de audiencia, las postulaciones se hacen en tiempo real, el juez tiene que resolver luego de la audiencia y ya se avanza eventualmente hacia una etapa ulterior del proceso, que sería el juicio oral y público. Excelente. Ahora, por ejemplo, antes había personas detenidas durante 3 años sin juicio, con el anterior código. Ahora en 3 meses ya tenés una condena. Ese es el salto cualitativo que dio el nuevo Código Procesal Penal y el funcionamiento diferente en la dinámica del abordaje del fenómeno criminal del Ministerio Público a través de su autonomía. Doctor, últimas 2 consultas mías. Sí. Con estos números que van creciendo en cuanto a la atención, a la eficacia en los últimos años, en los próximos años, ¿va a seguir creciendo la atención? ¿Es el objetivo? Y después, ¿cómo se posiciona la justicia de Jujuy? No sé si en el país o en la región. Bueno, mire, para que se den una idea, en un momento hay una institución que se llama INESIP, Instituto de Estudios de las Ciencias Penales, que va a hacer relevamiento del funcionamiento del Ministerio Público. En el año 2022 estábamos en el puesto 22 de las 25 jurisdicciones. Y en el año 2023 estamos cuartos. Perfecto. Quiere decir que aumentó sensiblemente la eficacia del Ministerio Público. Por otra parte, estamos trabajando fuertemente con la Suprema Corte de Justicia, con el doctor Meyer ahora en la presidencia y con el doctor Martí Llamas para continuar implementando este código, ir viendo las inconsistencias o los errores e ir corrigiéndolos a través de reformas legislativas o reformas de prácticas institucionales, que es un trabajo en progreso y que nunca se termina. Es muy importante trabajar mancomunadamente con el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia para ir solucionando los problemas que se van dando, porque este es un sistema nuevo y lógicamente va a haber contratiempos, retrocesos, inconsistencias y es muy importante corregirlas. Yo creo que vamos por un muy buen camino con este código y con un nuevo paradigma que implica un cambio de las prácticas judiciales, sí. Un cambio cultural de los que trabajamos en la Administración de Justicia, que como todo cambio cultural requiere tiempo y paciencia, pero tarde o temprano se va a lograr un nivel de eficacia superlativo en la Administración de Justicia.
Excelente. Bueno, doctor, muy claro, ¿no? La verdad que en ese sentido nosotros todos los días analizamos la tapa del diario y nos sorprende la cantidad de condenas constantes que hay en poco tiempo de lo que sucedió en cuanto a lo que haya sucedido en cuanto al hecho. Así que bueno, le agradecemos por su tiempo, por explicarle a la audiencia que la justicia que siempre exige la familia es lo que más queremos los jujeños y en este sentido hay muchísimas mejoras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Antes te recuerdo que pueden aprovechar